Muy buen día, gente. Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Charlie en Alemania. Hoy es el último día del verano alemán en este 2025. En la mañana tengo ganas de salir a pasear y me gustaría que vos me acompañes. Vamos a pasear por, para mí, uno de los barrios más lindos de Hamburgo, que se llama Karolinenviertel. Y mientras tanto, en el paseo les voy a comentar un poco sobre cómo hice para encontrar el primer trabajo como programador junior acá en Alemania, después de haber mandado más de 200 aplicaciones. Vení, vamos a disfrutar juntos. Bueno, gente, como les había contado en el video anterior, yo hice mi Ausbildung, mi formación profesional como programador en una empresa en Frankfurt. Cuestión que me ofrecieron quedarme ahí, yo les había dicho que no, y no había encontrado antes otro trabajo. Había empezado a buscar, pero muy por arriba. Bueno, nada, me relajé. Y cuando llegó el día, mediados de junio de 2024, que terminé el Ausbildung, aprobé mi último examen, me quedé desempleado. O sea, y ahí estuve hasta el 1 de octubre que empecé a trabajar en esta empresa acá en Hamburgo. Las empresas son muy distintas. En la que hice el Ausbildung era una empresa que dependía del gobierno alemán, que se dedicaba, en resumen, a ayudar a otros gobiernos o a ONGs o otras organizaciones y cooperar con ellas en países en vías de desarrollo con distintos proyectos, yo que sé, educación, tecnología, etc. Y no era una empresa que le interesaba, digamos, estar a la vanguardia en la parte tecnológica, nada que ver, entonces me busqué otra. Y en la que estoy ahora justamente es todo lo contrario porque es una empresa de e-commerce. Es algo así como una especie de Mercado Libre para los que saben en Latinoamérica, o Amazon también, que está en todo el mundo, muy similar, pero es alemana. Entonces acá obviamente hay que innovar, hay que estar en la vanguardia, hay que tener las últimas herramientas y las últimas tecnologías. Entonces acá realmente uno tiene que estar constantemente creciendo, que es lo que yo buscaba. Pero ¿cómo hice para encontrarla? O sea, yo les dije en el video anterior que si no lo vieron, dense una vuelta por ahí. Ahí resumo los 7 años que pasé hasta el día de hoy en Europa, que fui viviendo en distintos países, en Alemania, en Dinamarca, en Suecia. Y bueno, si quieren verlo, vayan ahí y disfrútenlo. Pero volviendo al tema, ahí les había comentado que yo mandé más de 200 aplicaciones para encontrar este trabajo. ¿Y cómo es posible eso? O sea, tantas. ¿Es necesario? ¿Sí o sí hay que mandar tantas aplicaciones? ¿Está tan mal el mercado hoy en día como para encontrar trabajo? Bueno, depende, obviamente, ¿no? Sí y no. No creo que haga falta mandar más de 200. Hay gente que con mandar, no sé, 30, 40 o menos encuentra. Pero la verdad es que está difícil en comparación con hace algunos años. Por ejemplo, más o menos 2018, hasta el 2020 o 2021. Fue un boom, digamos, de encontrar trabajo como programador. Incluso gente que ni siquiera tenía estudios en el tema. Gente autodidacta que habían aprendido en su casa, podía encontrar trabajo. Quizás no el mejor del mundo, pero le llegaban un montón de ofertas. Y cambió bastante eso. Después de la pandemia, durante la cual muchas empresas habían contratado por demás un montón de programadores, sobre todo juniors sin experiencia, porque pensaban que como ahora todo el mundo estaba en la casa y el boom del home office había llegado, se necesitaban mucha gente en este campo, en el campo de la programación, porque todo se iba a hiperdigitalizar. Y bueno, si bien más o menos algunas de esas cosas fueron sucediendo, la realidad es que después se terminó la pandemia, se volvió a abrir todo, las cuarentenas se terminaron. Todas esas ideas que tenían estas empresas se dieron cuenta que eran muy exagerados. Echaron un montón de gente, sumado a que, bueno, guerra en Ucrania, guerra en todo el mundo, la economía no estaba tan bien por el tema de la pandemia justamente, y las empresas, bueno, echaron un montón de gente que no necesitaban de verdad, incluso echaron gente con bastante experiencia, seniors, etc. Pero bueno, más que nada gente de junior. El mercado se inundó de personas como yo en ese momento que estaba buscando también. Las empresas empezaron a ser mucho más cautelosas a la hora de contratar gente porque justamente la economía no estaba en su mejor momento y preferían, la verdad, que contratar gente con muchos más años de experiencia. Y si pedían a alguien para un puesto junior, entre comillas, le pedían más o menos experiencia que antes era considerada de un mid-level o un semi-senior, o sea, no sé, 2, 3 años mínimo de experiencia con un stack tecnológico así de grande, tenés que saber esto y lo otro, y la verdad que eso hizo muy difícil todo, y ahí caí yo en esta volteada, digamos. Yo habiendo terminado los Ausbildung, que no cuenta como experiencia profesional real, si bien yo había estado trabajando, la verdad que estaba
aprendiendo, no tenía responsabilidades muy grandes y no hacía tareas muy complicadas. Eso hizo que fuera muy complicado y yo había sido bastante inocente en ese sentido y desinformado, porque no me había justamente puesto a leer cómo estaba la situación, si no me hubiera quedado y después buscado esto. Pero no importa, lo hice, me dediqué full time, tenía una rutina que era casi como la del horario laboral que tenía en los Windows, o sea, me levantaba temprano y terminaba a la tarde. Y todo ese tiempo lo que hacía era a la mañana ponerme a ver si me habían contestado mails de las aplicaciones que había hecho, revisaba la agenda, a ver si tenían esta semana alguna que otra entrevista laboral. Después salía a caminar un rato para despejar, aprovechando que tenía esa flexibilidad. Me iba a caminar, me iba al parque o me iba a andar en bici, salía a correr. Y después volví a casa y ahí me ponía a full a mandar currículums y mandaba, o aplicaciones, ¿no? Mandaba por LinkedIn, mandaba por Indeed, por Stepstone. Me había incluso hecho usuario o cuentas en varias páginas que ellos te mandan a vos las ofertas. Una es Instafo, ya ni me acuerdo, había un montón, Honeypot creo que se llama otra. Hice de todo, también agarraba páginas de empresas que me gustaban a mí, me fijaba directamente en su portal qué puestos estaban abiertos, porque a veces no son los mismos que aparecen en LinkedIn, y también enviaba ahí. Después otra cosa que hacía era mandar lo que se llama en Alemania Initiativbewerbung, que significa una postulación por propia iniciativa o por iniciativa propia. Es decir, no están buscando gente, no publicaron ningún puesto, vos mandás igual. Y tenés para eso ya preparada una carta de presentación, que también igual enviaba cartas de presentación a los otros puestos, pero esta es diferente. Donde yo decía que estuve investigando, a qué se dedica la empresa, y que yo, acabo de terminar unos Bildung y estoy buscando nuevos desafíos. Si ellos estaban en algún momento interesados en contratar a alguien, que yo les dejaba mi contacto. Y bueno, en las otras, en las que sí publicaban, yo además de enviar el currículum, también les enviaba una carta de presentación donde era más específico, tenía una base, ya una hecha genérica para todos, pero lo iba modificando para cada puesto y cada empresa, aunque sea algunos detalles para que no se note que fuera un copy-paste, ¿no? Y donde me presentaba, expandía un poquito más lo que ya decía mi currículum y mucho ahí le ponía el tema de la motivación que yo tenía, de las ganas de aprender, todo lo que fuera posible para convencerlos de que me contrate, básicamente. Además de eso, también les enviaba mi título de Ausbildung, claramente, y nada más. Decía que yo estaba abierto también a mudarme, porque estaba en Frankfurt a la hora de postularme, pero yo apuntaba primero a Berlín. Yo me quería ir a Berlín, que era en ese momento la ciudad que yo tenía acá en mi cabeza obsesionado para ir allá, por distintos motivos. Me encanta la ciudad, tengo un primo que vive ahí, que lo vieron en el video anterior, a él y la esposa que lo fui a visitar. Nada, es una ciudad que me encanta, tecnológicamente ahí están un montón de startups y de empresas también grandes internacionales, y hay mucha gente, muchos programadores con los cuales uno se puede encontrar en meetups, en workshops, en distintas conferencias. Y fueron pasando las semanas, ya iba enviando más de 100, no pasaba nada, o sea, tenía entrevistas, tenía llamados, me llamaban a mí los recruiters incluso, que la verdad que no sé, no me caía muy bien porque tenía la sensación de que no entendían nada de lo que yo estaba buscando, no leían mi currículum, pero me llamaban igual porque ellos ganan una comisión, en fin. Y no llegaba a concretar nada, así que dije, tengo que empezar a abrir un poco la búsqueda, no solamente Berlín, pero tiene que ser una ciudad que a mí me gusta, porque yo me había propuesto, digamos, una serie de condiciones en cuanto a qué sería mi puesto ideal y mi empresa ideal incluso, y una de ellas era que, si no fuera en Berlín, tiene que ser una ciudad grande, que es lo que a mí me gusta, una ciudad donde también haya posibilidad de hacer otras actividades en el tiempo libre, obviamente, no solamente el trabajo. Y me puse a ver qué ciudades interesantes hay en Alemania: Hamburgo, Múnich, Colonia, y ya no me acuerdo cuál otra más. Yo me quería ir de Frankfurt, en realidad, donde estaba, que nunca fue mi ciudad favorita. La verdad que, habiendo vivido en varios lugares, no me terminó de cerrar mucho. No está mal igual la ciudad, pero no era para mí. Y fui enviando currículums también a esos lugares, a Frankfurt también, igual por las dudas. Y fui teniendo entrevistas, llamados, etcétera. Creo que habré tenido, no sé, más de 10 entrevistas seguramente. Muchas de ellas llegué a una segunda instancia, incluso otras a una tercera instancia. En la primera instancia siempre era lo clásico: te presentás, decís quién sos, qué estás buscando, ellos te explican también a qué se dedica la empresa, el puesto. Básicamente es una charla para ver si lo que está en tu currículum vos también lo podés expresar bien, y muchas veces, cuando los trabajos son en alemán, quieren ver también si tu alemán es realmente bueno, como decís vos en tu currículum que es. La segunda instancia ya es más por ahí con la gente ya del equipo, con otros programadores, donde indagan más a fondo qué temas viste en tu Ausbildung, en mi caso, o en tu trabajo anterior, con más detalles, te hacen preguntas para ver si de verdad realmente
sabes del tema, qué frameworks sabes usar, qué lenguajes, qué bibliotecas, cómo harías tal cosa si tuvieras que, no sé, decidir entre esta base de datos y esta otra, por qué, etc. Y después ya generalmente te mandan una tarea para que vos programes, te dan una serie de requisitos. Bueno, haceme, no sé, una aplicación que tenga esta interfaz, o sea, el frontend que sea así, que se conecte a tal base de datos en el backend, etc. Y vos tenés que, bueno, programarla, te dan un plazo, la envías y después te dirán si estuvo bien o mal. Y después tenés otra entrevista más, donde en el caso de que no te hayan enviado una tarea, muchas veces puede ser ya un live coding, un live challenge, donde programás ahí, digamos, de manera remota, en vivo, digamos, y ellos te van diciendo los requisitos. Eso no fue en mi caso en ninguna de estas entrevistas. Lo que sí me tocó es explicar cómo hice o por qué hice de tal manera lo que yo resolví en el challenge que me mandaron para hacer en mi casa. Y te dan su feedback, te dicen qué les pareció y después, o sea, es muy largo, hay muchos pasos, ¿no? Y después, aunque no en todas las empresas es iguales, pero bueno, en mi caso creo que la mayoría fue muy parecido. Y después hay una cuarta instancia donde generalmente ya es porque ya pasaste todo y hablas con recursos humanos y quizás tu jefe, ya directamente para charlar concretamente cuándo vas a empezar o cuándo podés empezar, temas de sueldo, contrato, beneficios, etc. En muchas llegué hasta la última instancia y el feedback al final generalmente era que encajaba bien en el grupo, pero que habían encontrado a alguien con mucha más experiencia que yo. Y claro, sí, no sé si vieron o no mi currículum, pero yo estaba fresco después de los Bildung, pero bueno, cuestión que me entrevistaron igual y me terminaron dando ese feedback. Algunas empresas nunca me dieron el feedback, yo igual siempre lo pedí, incluso un par de veces me llamaron de vuelta por teléfono, un buen gesto, aunque al final no quedé en el puesto, pero se agradece igual. Cuestión que al final más de 200 aplicaciones quedé en esta empresa, que yo estaba en Berlín. Me acuerdo que había ido de fiesta el día anterior, estaba lo de mi primo quedándome, y al día siguiente, ya con un poco de resaca, me despierta la llamada de esta empresa y dije, no, me tengo que poner bien porque si no se van a dar cuenta que no estoy en mi mejor momento de resaca. Tomé agüita, atendí la llamada y me dieron las felicitaciones de que estaban contentos con mi perfil, que me querían contratar. Me dijeron que podía empezar en tal fecha porque ya lo habíamos hablado antes, que el sueldo iba a ser tanto, que era, bueno, después de haberlo hablado, al final me terminaron ofreciendo incluso un poco más de lo que yo había pedido. Yo no estaba seguro si escuché bien y les dije encima que lo tenía que pensar porque tenía otras ofertas también, y ahí dijeron, no, bueno, mirá que si no nos aceptás dentro de, no sé, hasta la semana que viene, nosotros seguimos con otro candidato. Obviamente ellos te presionan porque también quieren asegurarse. Y le dije, no, tranqui, lo voy a pensar y se los digo mañana incluso. Bueno, me iban a enviar por mail de vuelta lo mismo que me contaron ahí, el sueldo, la fecha para empezar, como un precontrato también. Y yo quería estar seguro de que escuché todo bien y leerlo bien, y dije, no, sí, esto es realmente lo que quiero. Bueno, les dije que sí, el mismo día incluso les dije que sí. A las otras empresas con las que ya estaba ahí casi cerrando, les dije que no, y eso fue todo. Más de 200 entrevistas. Creo que habré estado entre mediados de junio, que terminé los Bildung, hasta mediados de agosto. Habrán sido 2 meses, pero bueno, yo iba a arrancar en octubre, así que seguí un poco más desempleado, pero ese último tiempo fueron vacaciones, relajado, buscar departamento acá en Hamburgo, que es un tema también otro, si quieren les puedo contar en otro video. Buscar departamento es un tema que es bastante difícil cuando uno busca pagar un precio razonable. Obviamente si tenés dinero ilimitado es muy fácil, de un día para el otro puedes firmar contrato, pero terminas pagando miles de euros por un departamento y no es lo que yo quería, ¿no? Así que como no conocía a nadie en Hamburgo, no conocía bien la ciudad, dije, me voy a buscar un departamento temporario, en un barrio que sea bien céntrico, para después de ahí conocer más la ciudad y después buscarme más a largo plazo algo más estable, ¿no? Y ahí encontré una página que se llama Wanderflats, o Wunderflats, pronunciado en alemán, que ofrecen departamentos temporarios amueblados, que salen caros, pero bueno, la idea es que justamente estés por un tiempo ahí. Y me busqué uno que es donde estoy todavía después de un año, en el barrio de San Pauli, que es para mí uno de los mejores. Es un departamento chico, pago bastante, pero bueno, tiene casi todo lo que yo necesitaba. Inicialmente lo alquilé por 6 meses, pero me gustó mucho, me gusta mucho la ubicación. Me puse a intentar buscar departamentos más grandes o más baratos acá y es muy difícil, muy frustrante, y los que encuentro a un buen precio, que tienen un buen tamaño, generalmente están súper lejos, alejados del centro. Dije, bueno, ya fue, me quedo acá más tiempo, lo fui renovando varias veces y por ahora sigo acá, qué sé yo, sigo ahorrando plata para el día que me tenga que mudar y tener de vuelta para comprar muebles y todo eso, y veremos, por ahora sigo acá. Pero bueno, esa fue la historia
sabía, después de más de 200 aplicaciones, cómo conseguí este trabajo, en el cual yo soy un desarrollador full stack, o sea, hago de todo, frontend, backend, infraestructura, que no tenía ni idea hasta ese momento, pero estoy bastante contento. Es bien difícil, estoy aprendiendo un montón, los compañeros son excelentes, así que valió muchísimo la pena. Si estás en una situación parecida en la cual vos estás buscando tu primer trabajo o estás queriendo cambiar de trabajo sin todavía tener mucha experiencia, recién terminaste de estudiar o terminaste una Ausbildung incluso acá en Alemania, quizás te sirva esto. Lo que sí te doy el consejo número 1, que es no hagas lo que yo hice, que es no renuncies o no rechaces una oferta antes de tener otra, porque vas a pasar un tiempo un poco complicado. Pero bueno, nada, espero que te haya servido. Si te gustó, dale un like, comentá a ver qué te pareció. Quizás una experiencia parecida viviste, o hazme alguna pregunta si tenés ganas. Contame qué te gustaría que te cuente el próximo video. Si te suscribís y activás la campana de notificaciones, te vas a enterar primero, antes que nadie, del próximo video. Y nos estamos viendo. Yo soy Charlie en Alemania. Hasta luego.